Ahora vamos a analizar algo de la perashá. Les acabo de entregar hojitas del libro Ideas de Shemot. Muy bien, gracias. Página 85. La perashá que vamos a leer esta semana es Parashat Bo. Bo es interesante. ¿Cuántas plagas trata esta perashá? 3. Ah, no, Tres. la pasada. La pasada 7. En esta perashá hay 3 plagas. ¿Cómo se escribe la palabra Bo? Muy bien. Palabra Bo se escribe así. Este es el nombre de la perashá. ¿Está bien? Parashat Bo. ¿Cuánto suma la Bet? 2. ¿Cuánto suma la Aleph? 1. O sea, ¿cuánto suma Bet y Bo? 3. Está bueno, porque ¿de cuántas plagas va a hablar la perashá? De 3 plagas. Está bien, simpático. El nombre de la perashá te dice, voy a hablar de las últimas 3 plagas. ¿Está bien? Que son las langostas. La oscuridad y la muerte de los primogénitos. ¿Qué tiene malo simpático? Cuando digo simpático quiero decir que no demostré nada. No es algo filosófico, ¿sabes? Lindo, que entra bien. Está bien. Está bien. Eso es lo lindo, ¿no? Es lindo es cuando trajiste algo y después trajiste el numerito. Ah, está bueno, entra bien. Está bien. Obvio que el numerito no demuestra nada, lo que demuestra es la idea. El numerito cierra. ¿Está bien? Vale. ¿Qué iba a decir? Me distraje con eso. Voy a hablar de los temas de la perashá. Temas de la perashá. Y Mitzvot. Primero estoy en el 84. ¿Tiene el 84? Va. Temas de esta perashá. La plaga de la langosta. Es la 8ª plaga. Que se comió todo lo que le quedaba a Egipto. Lo destruyó económicamente hablando. Los mató. Las langostas le comieron toda la cosecha. ¿Entienden? A Egipto. ¿Cómo se dice langostas en otros idiomas? Cada uno diga el arbe. Sí. Está bien, ¿entendieron? En cada país tiene otro nombre. Claro, no cangrejos. Que en otro, sí, me dijeron. Árabe. Dice el langosta, entonces es parecido al grillito, pero no es el grillito que, ¿está bien? Que saltan, ¡tac! ¿Está bien? ¿Es saltamonte? Yo lo digo en Argentina. Langosta. ¿Ustedes no dicen langosta? ¿Cómo dicen árabe? Langosta. No sé lo que es una langosta. No saben. Entonces que una figurita de langosta. Es parecido, es... Parece un cangrejo, pero un No, pero no un cangrejo, es como están en el campo también y saltan, como que saltan. Ustedes le dicen saltamonte en otro idioma, ¿no? Como un grillo pero más grande. Vuelan como en una nube. Vuelan. Sí. Suena que no quiero estar cerca. Bueno. No, no es algo tétrico. Top, está ahí. No, si hay millones. Sigo, me distraje. Sigo. Plaga de la oscuridad. No es que salga del mar, es que come. No sale del mar, ¿no? La langosta, porque claro, la langosta ¿en qué? En Colombia en El Salvador es del mar. Claro, no. No es del mar, es del campo, en el campo está. En el campo. No, también en el mar. También, pero esta no se refiere a la del mar. Claro, esa no Eso es lo que confunde. También, pero no es esa. No, es que come. Les causó mucho problema la langosta. La langosta me complicó la vida. Pensé que todos decían langosta, ¿viste? Entonces yo ya sé a qué se refiere, pero tendríamos que traer. Ubiquen en Wikipedia y mostramos el dibujito. A ver cómo sale. ¿Está bien? O pongan Arbe en hebreo y sale el dibujito. ¿Está bien? Y así lo mostramos. ¿Alguien tiene un dibujito? Sí. Deme un celular con el dibujito. Como un brillo grande. Acá está. ¿Está bien? Está mostrando esta es la langosta. ¿Entendieron? Buenísimo. Esto es una langosta que hay. Pueden ser así, pueden ser así, hay grandotas, hay todas esas maneras. ¿Entendieron? ¿Y de esas hay aquí? Hay, a veces sí hay, en todos lados sí hay. No es algo. Grillo, ¿no? Como un grillo grande. Bueno, es como un grillo. ¿Sigo? Plaga de la oscuridad. Plaga de la oscuridad, la 9ª plaga. Se oscureció todo Egipto.
Tercer tema. Los hijos de Israel piden a los egipcios utensilios valiosos. Dios les dice, sobre eso voy a hacer una clase ahora, que antes de que se vayan de Egipto, le pidan cosas. Y tenemos que analizar por qué Dios quiso que pase eso. ¿Claro? Cuarta, el precepto de hacer el Corbán Pesaj. El sacrificio de Pesaj, esto lo estudiamos hoy a la mañana en Majonora. Y marcar las puertas, parecido a la mezuzá, ¿no? Sí, sí. Con la sangre del Corbán. Hay que ver por qué. Quinto tema, la ordenanza de la fiesta de Pesaj. Todos los temas que tienen que ver con comer matzá, no comer hametz, todo está en esta peralla. La primera vez que está la fiesta de Pesaj, ¿de qué trata Pesaj? La salida de Egipto, ¿no? ¿Y de qué habla esta peralla? La salida de Egipto. Décima, claro, el sexto tema es la muerte de los primogénitos. Es la última plaga. Con esta plaga Dios nos saca de Egipto. Dios le había avisado al faraón, ¿no? Al fin y al cabo voy a matar a tus primogénitos y vamos a salir. Y lo cumplió. El faraón cede, como Dios dijo. ¿Qué dijo el faraón al principio? No voy a dejar a salir al pueblo. Y Dios se ríe y dice, no vas a dejar, vamos a ver. Vamos a ver quién gana, ¿eh? Vas a ver qué vas a dejar. ¿Cómo empieza la peralla que viene, la semana que viene? Beshalach paró. Y envió el faraón. ¿Qué dijo el faraón? No los voy a enviar. ¿Y cómo empieza la peralla? Y los envió. O sea, paró, dijo que no, y sí. Precepto del tefilín, justo que estudiamos el tefilín, está en esta peralla. Muy bien. La prohibición del hametz. Hametz es cualquiera de los 5 cereales: avena, cebada, centeno, trigo sarraceno o espelta, que leudó con agua y, ¿está bien? Leudó, después de 18 minutos con agua, eso se llama hametz. Pan. La matzá, la misma de comer matzá en Pesaj. Y el tema de la misma también de rescatar de los primogénitos. Interesante, no la pensé, pero justo hablé de los temas que tenían que ver con la peralla. ¿Está bien? Minayamay, en serio. Bueno. ¿Cuántas misbot hay en esta peralla? 20 misbot. ¿Tienen la página 85? 86. Interesante, ¿eh? Hace muchas, en todas las perayot que veníamos hablando no había misbot. Por primera vez encontramos una perayá que tiene un montón de misbot. Como que en Parashat Bo empezaron las misbot. 20 preceptos en total. 9 rigen en nuestros días. ¿Qué significa? Que hay misbot que no rigen en nuestros días porque, por ejemplo, hay misbot que tienen que ver con el templo. Y hoy en día no tengo el templo. Entonces no se puede cumplir. Pero es una misbah. Es una misbah. Entonces acá traemos. Hay 20. De las 29 se pueden cumplir hoy en día. Cuando lo van a ver en negrilla, cuando está más negrito, es que hoy en día se cumple. Cuando está más liviano, es que hoy en día no. ¿Entendieron? Esa es la idea del libro. Primera misma. Consagración del mes. Rosh Hodesh. Por primera vez tenemos una misma. ¿Quién consagraba el mes? El Sanedrín. El tribunal. Hoy en día, y era a través de testigos. Y en el Bet Hamikdash, hoy en día no se hace. Hoy en día ya tenemos un calendario perpetuo, que ya se definió cuando es Rosh Hodesh. Pero antes era porque 2 testigos veían la luna, que empezaba, entonces iban rápido y anunciaban al templo. En el templo es un nuevo mes, porque era lunar. Misvá 2, sacrificio de Pesaj. ¿Hoy en día podemos cumplirla? Tampoco, porque también dependía con el templo, que hoy en día no tenemos. Tercera, comer el sacrificio de Pesaj. No es lo mismo. Una era prepararlo, hacer la shejitá, y otra era comérselo. Es una misma muy importante, porque hoy en día no la tenemos. No comer el sacrificio de Pesaj cocinado o horneado. Tenía que ser asado. Hoy lo explicamos en un shiur que hicimos, que tiene que ver con, después escuchen la clase, pero es destruir la idolatría. Y ese cordero de Pesaj era un ídolo egipcio. Y por eso había que comérselo completito. Como diciendo, no creo en estas tonterías. Por eso me lo como. ¿Está claro? Y explicamos por qué tenía que ser asado. Perdón. Sí. Eso también lleva mucho de alajá justo para la cena de Pesaj. Eso escuché en la sinagoga, que cuando uno quiere hacer la carne, que no tiene que ser asada. No tiene que tener agua. Pero tampoco se hace asada para que no digas que es el corbán Pesaj. Porque hoy en día no puedo hacer el corbán. Entonces la gente va, uy, el corbán. No, esto no es un corbán, si no se puede.
Por eso hacemos diferente. Por eso se hace más horneado, a la cacerola, a la carne esa. Pero en verdad lo que representa el Corban Pesaj, vamos a ver, ¿está bien? Está las hierbas amargas, está la matcha, ¿está bien? Bueno, y cada cosa como que tiene una representación. Y está lo que, como el Corban Pesaj, pero esa carnecita es como simbólico. ¿Se entendió? No hacer sobrar la carne del sacrificio de Pesaj hasta el próximo día. O sea, tenían que comérselo todo. Y si sobraba, había que quemarlo. ¿Entendieron estas 5 misbot? Hoy en día no las tengo. Deshacerse del hametz. ¿Esta misma la tenemos hoy? Sí. Sí, en Pesaj hay que deshacerse del hametz. Comer matzá. ¿Esta misma la tenemos? Sí. No poseer hametz. Sí. La prohibición no es solamente comer. Tener. Quiero guardar el pan en la expensa o dejar los fideos. Guárdamelos. ¿Prohibido? Un yehudí no puede poseer hametz en Pesaj. Hay que, una es positiva y otra es negativa. Me deshago, es una misma positiva y una misma negativa. Prohibido tener. Obvio que tiene que ver con lo mismo. Pero hay una misma positiva y una negativa. ¿Entendieron? Ya. No comer nada que contenga algo de hametz. Una es hametz puro y hay otra misma es mezcla de hametz. Por ejemplo, cerveza. Cerveza está hecha con cebada. No es hametz puro, es mezcla de hametz. También es una misma de la Torá. ¿Entendieron? Sí, es de la Torá. Hay una prohibición de comer hametz puro y una prohibición de comer mezcla de hametz. Pero la cerveza, Guerra contra el hametz. ¿la cerveza está leudada? ¿Eh? Sí. Sí. La Sí, cerveza está ¿El exactamente. corn syrup? No. ¿Eh? El syrup de maíz que lleva la Coca-Cola o así. No, eso no, eso no. Eso no está prohibido. No está prohibido. Solo para Ashkenazim. Pero es por costumbre. Estoy en neto de Oraita ahora. Mitzvah de la Torá. De la Torá es cualquiera de los 5 cereales que leudó en contacto con agua. ¿Está claro? No, el sirope de Coca-Cola no, pero es porque no sabemos cuál es la fórmula, según eso, si se prohíbe o no. Pero solamente por eso, porque no se sabe exacto la fórmula. Para el partido especial para Pesach, pero Pero no se me vayan a pesar, no era mi objetivo. Le quise decir solamente las misbot. Pesa blindar, vamos a estudiar bien pesa. ¿Está claro? sí. No comer nada, pero entendieron, hay una misma que es no tener hametz y otra una misma que no tener mezcla de hametz. ¿Está bien? No sé, pan sería hametz puro, fideos sería como hametz puro, cerveza sería mezcla de hametz. ¿Está claro? Si hiciste una comida con carne, con algo, le pusiste un poquito de harina en esa comida, sería mezcla de hametz. ¿Entendieron? No. Que no coma del sacrificio de Pesaj un judío renegado, un kofer, un hereje o alguien que no cree en Dios. Ven que el tema del Pesaj era creer en Dios. Que no coma del sacrificio de Pesaj un no judío. Un no judío no podía comer el sacrificio de Pesaj. Era solamente para el yehudí. Digamos que un no judío dice, yo también quiero hacer el Corban Pesaj. No, tenés que ser yehudí. Es algo propio del yehudí. ¿Está claro? No sacar fuera de la casa la carne del sacrificio de Pesaj. O sea, tenían que comerlo en la casa y no sacarlo de un lado para otro. Hay que ver cuál era el motivo. Porque la idea era que se vea que nos comimos completamente el animalito. Que no digas, era otra cosa, lo cambiaste. No romper los huesos. Tenía que estar entero el animalito y le sacaban toda la carne que se podía comer y se comía. Y se dejaba como el esqueletito. Como que se viera que lo comemos todo. Que no es ningún dios, ninguna deidad. Que no coma del sacrificio de Pesaj un incircunciso. Ven que hay una relación entre el Brit Milá y el Corban Pesaj, lo que dijimos antes. Consagración de los primogénitos. El primogénito que se consagraba y después hacíamos el rescate. Y ahora misbot que se pueden cumplir hoy en día. No comer hametz. ¿Desde cuándo no comemos hametz? ¿Toda la semana o el primer día? Y el último. Toda la semana está prohibido desde el mediodía. Que no se vea nada de hametz en su propiedad. Que no posea hametz, ¿ven? Que no posea. Relatar la salida de Egipto. ¿Qué misma es esa? La Gadá, perfecto, esa es la misma, relatar la salida de Egipto. Redimir al primogénito del burro, eso no les expliqué, que había también, si tenía un burrito y tenía un primogénito. Había una misma, hay que ver después, no es el tema ahora. Pero tenía muchos burritos cuando salieron en Egipto. Hay una misma, de Pidión, se llama Pidión Jamor. Nada más de burro.
del burro, nada más. Hay que ver por qué, ¿no? Rarísimo. Si no tengo Pero no es mi burro. tema ahora, otro día lo Pero es vemos. como Tzitzit, que para poder cumplir la mitzvah debería de comprar un burro. No. Tendría que ser dueño de un burro. ¿Sí? Si no sos dueño de un burro, nunca vas a cumplir esa misma. Pero Yo si no quiero tengo hacer la burro. mitzvah, pues consigo un burro. Si tenía burros y a ese burrito le nació un hijito, Sí. en ese primer hijo de ese burro estaba esta misma. Hay que ver por qué. Obvio que no se puede, obvio que tenía que redimirlo. ¿Por qué? Porque si no lo tiene que ofrecer como corbán y no se puede ofrecer como un corbán un burro porque es impuro, no es un animal kasher. Por lo tanto tenía que redimirlo. ¿Está bien? Como que se redimía y daba un monto de dinero en lugar de ese burrito. Si era un animalito como una vaca, no, porque la vaca se podía ofrecer como corbán. ¿Entendieron? Hay que analizar el tema, no necesito ahora. Sí. Desnucar al primogénito del burro que no fuera... o sea, estaba prohibido no redimirlo. Y si no lo redimía, había que hacer. Dejen, porque no hoy en día. Dejen. No quiero meterme en tengo que explicar la misma y no era mi objetivo. Solamente, ¿qué le mostré? Que hay... Esperen, obvio que tiene un sentido, ¿no? Obvio que hay un sentido en esta misma, ¿no? Entonces, ¿por qué la Torá por qué la Torá tiene que ver con el tema del burrito? Habría que ver qué representa el burro. Habría que ver si con el burro hacían idolatría o no hacían idolatría en la antigüedad. Y que la Torá lucha contra la idolatría. ¿Entienden? Hay que ver qué representaba el burrito. Bueno. Esto. Voy a repartirle otra hojita. Ahora voy a la clase que quiero enseñarles. Una para mí y esta para ustedes. Me pasa la hojita. Vamos a empezar. O sea, pidión había normalmente, si quieren le doy una interpretación de lo del primogénito para que no se queden con la duda. Como que el primogénito, en la antigüedad los adoraban a los primogénitos. Eran como deidades, ¿entienden? Por eso la Torá luchó contra eso, que es una idolatría tonta, ¿no? Esta es una explicación de por qué mató a los primogénitos de Egipto. ¿Por qué mató a los primogénitos de Egipto? Porque esos eran como dioses. Y Dios quería leccionar y enseñar que el único digno de adorar es Dios, ¿entienden? Por eso, como que los primogénitos ahí murieron. Puede ser que con los primogénitos de los animalitos en la antigüedad hacían lo mismo, como que los adoraban o tenían un estatus especial. Y Dios quiso decir, no. Por eso al primogénito animal, por ejemplo, lo tenías que ofrecer como corbán a Dios. ¿Por qué lo ofrecías como corbán a Dios? Como diciendo, el verdadero Dios es Hashem. Y Dios es el que te da la bendición. Y ese como que reconozco que todo viene de Dios. Pero a un burrito no se puede hacer eso, porque el burrito es un animal impuro. Por eso lo redimías, lo rescatabas. Lo mismo, el primogénito de la persona, del Yudí, debía estar como al servicio de Dios. Pero hoy en día los que estaban al servicio de Dios eran los Kohanim. Entonces, ¿qué hacemos? Lo redimimos. Es como que al redimirlo, reconozco que él tendría que estar para eso, pero lo rescaté. Lo mismo se hacía con el burrito. ¿Está claro? La pregunta que tendría que haber es ¿por qué con el burrito y no con el camello o no con otro animal? Eso tenemos que analizar. ¿Por qué Dios habrá querido que sea con el jamón? Para eso habría que entrar en el sentido de la misbah. A lo mejor nosotros no sabemos qué hacían con los burros antes. Yo qué sé, ¿entienden? Bueno. Texto a analizar. Leo. Dice Dios a Moshe: habla a los oídos del pueblo para que cada hombre pida prestado a su vecino egipcio y cada mujer pida prestado a su vecina egipcia utensilios de plata y de oro. O sea, Dios, ¿qué le dijo a Israel antes de salir de Egipto? Que le pidan a los vecinos. ¿Qué vecinos? Los egipcios. A los egipcios. Utensilios, todo tipo de utensilios. Y Dios hizo que el pueblo halle gracia a los ojos del pueblo. ¿Está bien? Todos le cayeron en gracia. O sea, todos los egipcios quisieron darles, ¿les dieron de verdad o lo hicieron por...? Lo hicieron de verdad, les cayó en gracia, dice, ¿no? Y aún el mismo Moshe era muy apreciado. Miren qué interesante, después de todas las plagas, Moshe Rabeno era muy respetado por todos los egipcios. Se dieron cuenta que Moshe era un tzadik. Por los servidores del faraón. Los servidores del faraón lo respetaban a Moshe. Y del pueblo. ¿Qué quiero analizar?
¿Por qué Dios quiso que salgamos de Egipto pidiéndole cosas a los egipcios? ¿Y después volvemos o no volvemos más? No volvemos. Entonces se lo estoy robando. ¿Entiendes la pregunta? No, no se lo estoy robando. Si Dios me dijo que lo haga. Está bien, pero Dios que me enseña ética, Dios que me enseña la ética perfecta, ¿por qué me pide pedirles algo que después no se lo voy a devolver? ¿Entiendes mi pregunta? Esa es la pregunta. ¿Por qué pedirle algo si no se lo vas a devolver? Porque eso porque de una otra manera nosotros trabajamos para él. Pero, ya está respondiendo. ¿Entendieron la pregunta? Muy bien la respuesta. ¿Entendieron la pregunta? Esperen. ¿Por qué Dios me dice que yo no me dijo que le quite, que se lo pida? Está bien. Se lo pedimos, sí. Me lo dio, sí. Pero no vuelvo más yo. Si no vuelves más, te lo llevas. ¿Sí o no? ¿Entiendes la pregunta? Dios sabía que no volvimos más. Bueno, ahí va. Preguntas a analizar. Una. ¿Por qué Dios le encomienda al pueblo que pidan a los egipcios cosas prestadas? Porque aparentemente es como prestado. Pero esto es como regalado, porque si no se lo devuelvo. Es una pregunta de ética. ¿Entendió la pregunta de ética? Dios que me enseña la ética perfecta. Yo quiero entender que estamos aprendiendo acá. 2. ¿Para qué le tienen que pedir a los egipcios? Van a liberarse. Eso es lo importante. ¿Qué me interesa que cuando nos vayamos de Egipto nos vayamos con bienes materiales? ¿Qué es lo más importante? La libertad. Entonces, ¿qué tanto detalle sobre este punto? Tercera pregunta. Si no pensaban devolverles, ¿para qué le piden prestado? Parecido. Cuarta pregunta. ¿Qué quiere decir que les concedió Gen Aam? Dijo que le cayeron en gracia. ¿Está bien? Y después dice, y Moshe era muy apreciado. ¿Cuál es la conexión de la segunda parte del versículo a la primera? ¿Se entendió la pregunta? Contexto. ¿Cómo es posible que Dios aconseje esto? Aparentemente suena a robo o suena a engaño. Esa es la pregunta más. ¿No? Dios me dice, pedile prestado, pero después no se lo vas a devolver más. Dios, ¿cómo me está? Dios, vos me enseñaste que no tengo que no se roba, que no... No entiendo. ¿Entiendes la pregunta? ¿Por qué hay diferencia con lo que dice en Shemot 3? ¿Qué dice en Shemot, Éxodo, capítulo 3? Donde además dice Benitzaltem, en hebreo. Benitzaltem es como lo vaciaste, como que vaciaste a Egipto. Acá no lo dijo, pero antes dice y vas a vaciar a Egipto. O sea, ¿por qué Dios quiere que vaciemos a Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario vaciar a Egipto? ¿Se entendieron las preguntas? Sí. Vamos. Respuestas. La fuente de todo esto está en lo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Dios le había dicho a Abraham esto hace muchos años? ¿Qué le había anunciado Dios a Abraham? Dios le había dicho a Abraham, tus hijos van a ser esclavos en una tierra extraña. Después voy a juzgar, ese pueblo te va a esclavizar. Después dijo Dios a Abraham, los voy a juzgar. ¿Merece que los juzgue o no? Sí, te van a portar mal. Y después van a salir con muchas riquezas. O sea que Dios ya le había dicho a Abraham que íbamos a salir con riquezas. ¿Entienden? ¿Me siguen? O sea que lo que Dios está ordenando ahora, ¿qué es? Una promesa que le había dado a Abraham. Sí. Igual tenemos que tener por qué, pero Dios se lo había dicho. Sí. Muy bien. Luego de ello saldrán con un gran botín. ¿Qué es ese gran botín? Esto que nos estamos llevando de Egipto. La pregunta sería, ¿por qué Dios quiere que nos vayamos de Egipto con un gran botín? Va. En Sanedrín 61 dice que cuando vinieron los egipcios a quejarse, miren qué interesante, ante Alejandro, para que le devuelvan los judíos lo que se había llevado de Egipto, al salir, le contestaron los judíos que primero les paguen el salario de 210 años de esclavitud. Mira qué pasó. Vinieron los egipcios, en el futuro, y dijeron, los judíos cuando se fueron de Egipto se llevaron un montón. Hay que juzgarlos. Que nos paguen. No sabían qué hacer los judíos, cómo contestar. Había un rab que era muy sabio, y lo mandaron a ese rab a contestar. Entonces va el rab. ¿Cuál es su cuestionamiento? Que ustedes nos deben un montón de dinero. Cuando se fueron de Egipto se llevaron un montón. Entonces el rabino le dijo, está bien, tenés razón, te debo dinero. Pero a los 210 años de esclavitud, ¿me pagaste algo? ¿Le pagaste algo a los Yudim cuando nos esclavizaste? Nada. Bueno, hagamos la cuenta. ¿Qué hicieron los egipcios ahí? Está todo bien, todo arreglado y se fueron. ¿Por qué? Porque era mucho más dinero lo que nos debían
que lo que nos dieron. ¿Entendió la respuesta? Sí. Respuesta 1. ¿Por qué Dios dijo que cuando nos vayamos de Egipto nos vayamos pidiéndole cosas? Por todo lo que nos trataron como esclavos y nunca nos pagaron nada. Nos debían un montón de dinero. Por lo menos, danos algo. Respuesta 1. No es algo injusto lo que está pidiendo Dios. Está pidiendo justicia. ¿Entendió la respuesta? ¿Están de acuerdo con la respuesta? ¿Está convincente, mejor? Está convincente, pará. Él me debe 100 millones de dólares y me dio 10. Si todavía me debe 90. Nos esclavizaste nomás, obvio. Es una, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Atribución. Pero hay una palabra, Compensación. compensación, remuneración. Es una remuneración económica, ¿no? Es una remuneración económica por todo lo que me hizo, sufrir. Es verdad, nunca puede haber una remuneración económica por lo que pasó en el Holocausto. Pero vieron que se le da dinero a las familias que fallecieron, parientes del Holocausto. Es como un mínimo que quieren darles. Que en verdad nada, ningún dinero puede pagar lo que le hiciste. Pero es una, ¿entendieron? Respuesta. Sigo. En otras palabras, lo que se llevaron en realidad les correspondía. No se trata que se lo robaron. ¿Está bien la respuesta 1? Está buena, ¿no? Pero todavía queda algo para contestar sobre el tema de que aparentemente se trata de un engaño. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijimos? Pedile prestado. No le digas pedirle prestado, decirle directamente... Regalado. Claro, regálamelo, ¿para qué decirle pedirle prestado? ¿Para qué le tenés que...? ¿Entienden la pregunta? Y Dios me enseña que es Genevat Da'at, robar el pensamiento. Está prohibido. Está prohibido robar el pensamiento del otro. Por ejemplo, vino una persona a mi casa y dice, yo justo había abierto el vino, ¿no? Y entra. ¡Uy! Abrí el vino para ti. En verdad el otro dice, qué lindo, mirá cómo me quiere. En verdad no, mentira, yo lo había abierto antes. Bueno, quedé bien, ¿vale? ¿Se puede hacer algo así? Se llama Genevat Da'at. Estoy robando el pensamiento. No exageres. Está prohibido. Siguiente lo que está prohibido decir algo que yo pienso que él se la cree y en verdad no es verdad. Estoy robándole el pensamiento. Bueno, te pregunto, ¿acá no sería parecido? Otra respuesta es que los judíos vivían en casas y campos. Y cuando se fueron, le dejaron todas sus propiedades a los egipcios. ¿De verdad o no? Pero, ¿los judíos tenían posesiones? ¿Seguro? ¿Tenían casas, campos? ¿Los judíos dejaron todo en Egipto? Entonces, eso que te da el egipcio, paga el inmueble que yo le estoy dejando. Paga todos los campos que yo le estoy dejando. ¿Ah? Está buena la respuesta. ¿Entendieron la respuesta? Respuesta 2. Me está pagando lo que yo le estoy dejando. Cuando se fueron, le dejaron todas sus propiedades a los egipcios. Es más, los egipcios ganaron, ya que las casas y los campos valen mucho más de lo que ellos se llevaron. ¿Es verdad, no? ¿Qué vale más? ¿Es verdad? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Cuánto vale una casa en Israel? Es carísima, ¿no? Tenés que meterte en una mashkanta y la pagas a 30 años y te da $300.000. Y es una casita de 3 ambientes. 1.200.000 shekels, es carísimo. Baruch Hashem, Israel vale la propiedad. Vale mucho, pero o sea, vos le dejaste ahí $1.000.000, le dejaste un montón de dinero. ¿Y qué te dieron? Te dieron unas alhajas, ¿qué vale más? ¿Lo que le dejé? ¿Está bien? Respuesta 2. ¿De dónde sabemos que tenían casa los hebreos? Ah, Nathan, ¿y cómo sabes que tenían casas? ¿Dónde viste? ¿Está escrito en algún lado que los judíos tenían casas? Porque está escrito que tenían que poner la sangre de la ofrenda de Pesaj, ¿dónde? En las puertas de sus casas. Si dice sus casas, es que tienen casas. ¿Está buena? Sí. ¿Por qué los egipcios les prestaron sus cosas? ¿Por qué los egipcios no les molestó y nos lo dieron? Los egipcios sabían que iban a hacer una festividad a Dios. Le habían dicho, nosotros vamos a servir a Dios. Y ellos le dieron también para que tepan ropas adecuadas, para ponerse junto con adornos para la gran fiesta en honor a Dios. Algo lindo, ¿bien? Como nos ponemos la mejor vestimenta en Shabbat. ¿Cuándo nos ponemos la mejor vestimenta? ¿En un casamiento? Bueno, entonces ellos nos regalaron lo mejor, porque nosotros íbamos al monte Sinaí a servir a Dios, para vestirnos con lo mejor. Lindo. Ellos pensaban que lo iban a devolver. Además, al prestarle cosas, tal vez de esta manera, también ellos lograrían el favor de ese Dios. Nunca está de más. Está bien, lo me dije, bueno.
Y de paso quedamos bien. Está bien. Por lo menos que ese Dios que nos está destruyendo tenga piedad. ¿Está bien? Entonces le damos. Está bien. Acuérdense que estaban apurados porque estaban muriendo todos los primogénitos. Entonces, dice que estaban enterrándolos y todos decían, váyanse, porque no querían que muera nadie más. Tal como hoy en día los vecinos se prestan ropa para algún casamiento, o el auto, etc. Ellos no les dijeron que se lo iban a devolver, pero los egipcios asumieron que sí se lo iban a devolver. Por el trabajo que hicieron, merecían... Bueno, está bien, es verdad, ahí estaría la pregunta. ¿Le mentimos? Nosotros no le mentimos. Nosotros le dijimos, ¿te lo vamos a devolver? No. Él puede sospechar que a lo mejor nos vamos, no sé qué puede pensar. Pero, ¿entienden? Por el trabajo que hicieron, merecía que les paguen. Tal como antes dijimos. En la ley talmúdica, si no me... Le pregunto a una alajá, ¿qué pasa si yo le trabajé y no me quiere pagar? Y no me quiere pagar y no me quiere pagar. Yo voy, por favor, ya pagué. No te voy a pagar. Pero es injusto. Me hiciste trabajarte un mes y no me pagás. Por la alajá, ¿podría sacarle algo que le pertenece por el pago que me debe? ¿O no? ¿Qué piensan que dice la alajá judía? ¿Sí? ¿Te lo debe o no te lo debe? ¿Le estás robando? No le estoy robando. Él me está robando a mí. ¿Que sepa o tiene que saber? ¿Puede ser escondidas? ¿Puedo a escondidas sacarle algo si él no me quiere pagar? Si él no me quiere pagar. ¿Qué voy a dejar que no me pague? ¿Soy tonto? Soy tonto. No hay un juez, un Beitín que... Obvio, lo que se hace el Beitín. Pero digamos que él no obedece a ningún juez y ningún Beitín. Digamos, una persona en Estados Unidos, en cualquier país, que él es judío laico, ¿a él qué le importa? Él no va según... Yo le digo, te voy a llevar a la Rabanut. Si lo llevan a la Rabanut, define el juicio, hay juicio. Pero ¿qué pasa si no tenés poder para sacárselo? Y no puedo hacer nada. Y me robó un montón de plata. Qué injusto, ¿no? Entonces, digamos que él no se dio cuenta y le llevé algo. ¿Podría? ¿Qué piensan? ¿Que no? No entiendo. ¿Entienden? Sí. ¿Por qué no? Sería injusto que no. Él me debe $30.000 que me robó. Soy un tonto. Que me lo roben. No. Lo recupero. Si él me lo debe. ¿Entendieron? Obvio es todo con justicia, con testigos, con todo. Hablé en un caso hipotético, porque quiero explicar acá. Acá, ¿ellos me debían o no? Sí. Sí, ellos me debían. Y no me querían pagar. Bueno, si no me quiere pagar. Bueno, entonces Dios dijo, pedíselo y así cobras lo que te debe. Igual es un mínimo de un mínimo de un mínimo. ¿Entendieron? ¿Dónde estaba? La ley talmúdica, si no me... Sí. ¿Dónde está la ley talmúdica? En la ley talmúdica, si no me pagan algo que me deben, puedo tomar y retener algo del deudor. Por ese mismo valor. Obvio, no puedo quitarle algo que vale más. Eso no. Él me debe 5.000 y le quito algo que debe 10.000, no puedo. Pero hasta 5.000, sí. Si es lo que me debe, es mío. ¿Entendieron que es mío? Sforno dice otra cosa. ¿Está bien? Segundo. Sforno dice otra cosa. Al principio, en realidad, fue pedido prestado. Pero luego que los persiguieron y los derrotaron en el mar, dejó de ser prestado y se convirtió en botín de guerra. Interesante esta respuesta, ¿no? Se lo habíamos pedido prestado, ¿no? Sí. ¿Qué pasó a los varios días? El faraón dice, persigámoslos para matarlos, para retenerlos de nuevo. Nos persiguen para destruirnos, ¿no? ¿Qué hace Dios? Nos defiende. Se abrieron las aguas, los judíos pasamos, entró el ejército de Mitraim y ahí murieron. ¿Está bien? Muy bien. Ahora él me atacó, ¿no? Yo salí a la defensiva. Ahora lo que recuperé es botín de guerra. ¿Y cómo es la alajá en botín de guerra? ¿Cómo es la ley cuando había una guerra y había algo que rescataste de esa guerra? Es tuyo. Ahí sí. Así es la alajá. ¿Entendieron? Entonces, en verdad era prestado. En verdad se lo hubiésemos devuelto. De verdad se lo hubiésemos devuelto. Pero ellos nos guerrearon, nos quisieron matar. Quedó como botín de guerra. Ya es mío. ¿Entendieron la respuesta? Interesante. Esta es la respuesta de Rabí Obadia Sforno. Otro comentarista. Vemos una gran similitud entre lo que pasó con Abraham cuando entró a la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que Abraham entró a la tierra de Egipto? Sí. ¿Cuándo? Cuando había hambre. ¿Se acuerdan que bajó con Sará? Sí. ¿La vieron a Sará que era muy linda? El faraón como que la secuestró. Sí. No dijeron que era la esposa porque tenía miedo que lo mate. ¿Y qué hizo Dios?
la defendió a Sara para que Paró no la toque. Cuando el faraón se entera, le devuelve a Sara a Abraham y le da regalos. Y Abraham se va de Egipto con riquezas. ¿Acá pasó algo parecido? Bajamos a Egipto, sufrimos una gran injusticia y después nos fuimos con botín. Interesante, la similitud. Como que lo que le pasó a los patriarcas, después le pasó a los hijos. Dice, Maaseh Avot Simán Labanim. Lo que le pasó a los patriarcas, después a los hijos. Donde nos relata que tomaron a su esposa, entonces Dios mandó grandes plagas al faraón. Interesante. ¿Se acuerdan que dice, y al faraón le agarraron grandes plagas? ¿Se acuerdan que le agarró una enfermedad? Y acá también, ¿no? Y acá le agarró grandes plagas. Es como que en síntesis. Y luego Abraham salió con gran riqueza. ¿Está bien hasta acá? Último recreo y terminamos. ¿Está bien? Último recreito.